Bien amigos, una vez más con ustedes, su profesor y amigo César Briones González con el tema razones y proporciones de aritmética. Vamos a empezar en este video tratando la base teórica de este tema. Razón. Entendemos por razón a la comparación que hacemos entre dos cantidades, ya sea a través de una operación de sustracción o resta o de división. Vamos a decir razón aritmética al resultado que es por sustracción y razón geométrica cuando la comparación es por una división. ¿Ok? Bien, continuamos. Tenemos entonces un ejemplo aquí. La edad de Andrea es 12 años y la edad de José es 10 años. Entonces vamos a decir que la razón aritmética sería 2, ya que la operación que hacemos es a través de una resta. 12 menos 10, 2. ¿Sí? Entonces razón aritmética es la comparación por resta. Decimos entonces que la edad de Andrea excede en 2 años a la edad de José. También podemos decir que tenemos una razón geométrica si las cantidades las comparamos por división. Tenemos 12 entre 10, simplificamos, vamos a tener mitad 6, mitad 5. Por lo tanto, la razón geométrica sería 6/5. Entonces decimos también que las edades de Andrea y José están en la relación de 6 a 5. Vamos a poner otro ejemplo aquí. Tenemos el sueldo de Juan es 2.400 y el de Pedro es 1.600. Hallar la razón aritmética y geométrica de los sueldos. Razón aritmética, decimos entonces, es el resultado de la resta. 2.400 menos 1.600 tenemos 800. El sueldo de Juan excede entonces en 800 soles al sueldo de Pedro. Razón geométrica, dividimos 2.400 entre 1.600. Vamos a simplificar. Tenemos 2 ceros acá. Con los 2 ceros del denominador se anulan. Tenemos octava, 3, octava, 2. 3 medios. Entonces podemos decir que los sueldos de Juan y Pedro están en relación de 3 es a 2. Bien, hasta esta parte ya podemos entender de que razón es una comparación, ¿no?, que hacemos entre dos cantidades. Y vamos a hablar de razón aritmética cuando la comparación es a través de una resta. Y razón geométrica cuando la comparación es a través de una división. Muy bien, continuamos entonces. Razón. Tenemos el esquema resumen. Razón aritmética. Cuando la comparación es mediante sustracción, tenemos los dos elementos que se están restando. La notación R minúscula, que sería la razón aritmética. Segunda clase de razón, razón geométrica. La comparación es por división. Los dos elementos A sobre B igual a una constante K. K vendría a ser razón geométrica, donde A es el antecedente y B es el consecuente. Claro, los dos elementos, ya sea por división, por resta o por división, el primer elemento vendría a ser el antecedente y el segundo elemento es el consecuente. Continuamos. Ahora vamos a definir el término proporción. ¿Sí? Tenemos, proporción es la igualdad de dos razones del mismo tipo. O sea, vamos a igualar ¿qué cosa? Dos restas o sustracciones, o vamos a igualar dos divisiones. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir. Entonces, hablamos de una proporción aritmética cuando igualamos dos razones aritméticas, o sea, dos restas. Hablamos de proporción geométrica cuando igualamos dos razones geométricas o divisiones. Sencillo. Proporción aritmética. Tenemos entonces los 4 elementos
vamos a hacer caso a esta leyenda de aquí, ¿sí? En donde los minuendos, o sea, los primeros elementos de las restas, vamos a denominar antecedentes. Y los segundos elementos o sustraendos vendrían a ser los consecuentes. A la vez vamos a decir, ¿sí?, tomando desde el centro las cantidades que están en medio, que vendrían a ser B y C, vendrían a ser los términos, disculpen, B y C vendrían a ser los términos medios. Y las cantidades A y D vendrían a ser los términos extremos. ¿Sí? Muy bien. Proporción geométrica. El resultado de igualar dos razones geométricas o divisiones. Siempre tenemos los 4 elementos, pero esta vez por división. Entonces, los numeradores vendrían a ser A y C, que son los numeradores, vendrían a ser los antecedentes. Luego, los denominadores vendrían a ser los consecuentes. Los términos extremos vamos a contar de esta manera: primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, tanto el primero como el último, en este caso el valor A y el valor D, que es el cuarto elemento, vendrían a ser los extremos, y los valores B y C vendrían a ser los términos medios. Continuamos. Tenemos entonces el esquema resumen. Proporción discreta. Cuando decimos que es proporción discreta, cuando todos sus elementos son diferentes. Entonces vamos a tener aquí proporción aritmética discreta o también proporción geométrica discreta. Proporción continua. Cuando tenemos los términos medios son iguales. Entonces vamos a tener proporción aritmética continua y proporción geométrica continua. Vamos a examinar en detalle cada caso, tanto de la proporción discreta como la proporción continua. Proporción discreta. Decíamos que los elementos van a ser todos diferentes, los términos, todos los 4 son diferentes, ¿sí? Entonces, en el caso de proporción aritmética, vamos a contabilizar. Tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Por lo tanto, aquí en la teoría decimos que el cuarto elemento se denomina cuarta diferencial de los anteriores, de A, B y C. Y aquí, en el caso de la proporción geométrica, el cuarto elemento, que en este caso es D, vendría a ser la cuarta proporcional de A, B y C. Recordemos entonces, cuando es aritmética es la palabra, vamos a utilizar diferencial, ¿sí? Cuarta diferencial. Y cuando es geométrica, vendría a ser cuarta proporcional. Eso sí, hay que diferenciar, ¿sí? Muy bien. Entonces siempre tenemos proporción como la igualdad tanto de dos restas o dos divisiones, ¿no? Si los 4 elementos son diferentes, entonces contabilizamos el cuarto elemento y vamos a denominar como cuarta diferencial cuando es proporción aritmética y cuarta proporcional cuando es una proporción geométrica. Bien, continuamos. Cuando tenemos una proporción continua, tanto en la aritmética como en la geométrica, vamos a considerar proporción geométrica continua cuando tenemos que los términos de en medio son iguales. Entonces vamos a contabilizar 3 elementos. El término de en medio vamos a denominarlo media diferencial, el término que se repite. Y cuando se trata de proporción geométrica hablaremos de una media proporcional de los extremos A y C. También podemos decir, ¿sí?, que esta media diferencial, su cálculo es igual al valor de los extremos, a la suma de ambos extremos entre 2.
Y en el caso de una proporción geométrica, su medida proporcional es igual a la raíz cuadrada de estos extremos. Decimos también que en el caso anterior hablábamos de una cuarta diferencial y una cuarta proporcional porque contabilizábamos un cuarto elemento. En este caso decimos que el tercer elemento, que vendría a ser C, va a denominarse tercera diferencial. Y cuando hablábamos de una división, recibirá el nombre de tercera proporcional, ¿sí? Siempre el término diferencial relacionado con la aritmética y proporcional a la geométrica. Continuamos. Bien, aquí tenemos algunas propiedades, ¿sí? Que, bueno, esto no vamos a entrar mucho en detalle, simplemente decirles que en algunos casos vamos a utilizarlo, ¿ok? Aquí tenemos 3 propiedades, estas las vamos a ver en algún ejercicio. Continuamos. Serie de razones equivalentes. Bien, en este apartado de razones y proporciones, vamos a tratar de una manera especial cuando igualamos razones geométricas, o sea, divisiones. Podemos tener acá, dice, una serie de razones geométricas equivalentes se obtiene al igualar más de 2 razones geométricas, o sea, vamos a igualar divisiones que tienen el mismo valor de la razón. Es decir, bien, tenemos allí primera división, segunda división, tercera división, y podemos tener varias divisiones, ¿sí? Hasta una última división. Y decíamos pues que la división es razón geométrica, ¿no? Vamos a igualar estas divisiones y todo ello lo vamos a igualar a una constante, ¿ya? Entonces, cuando tengamos una igualdad de divisiones, vamos a decir que tenemos una serie de razones equivalentes. ¿Bien? Luego en los ejemplos vamos a ver los planteos y cómo se van a resolver este tipo de ejercicios. Podemos decir que K es el valor de la razón de cada una de las proporciones. Propiedad número 1. Bien, habíamos dicho en la explicación anterior, cuando teníamos la igualdad de razones geométricas, ¿sí? Teníamos allí A sobre B igual a B a C sobre D igual a E sobre F, ¿sí? En fin, vamos a tener entonces hasta una proporción P sobre K. En esta primera propiedad, esta propiedad me dice que si yo sumo todos los numeradores, en este caso o llamados también antecedentes, vamos a sumar los numeradores o antecedentes y vamos a dividir entre la suma de los consecuentes o denominadores y el resultado siempre va a ser la constante K, ¿ya? Esa es una propiedad que lo vamos a aplicar luego en algún ejercicio que veamos. Propiedad número 2. De manera similar, tenemos las proporciones A sobre B igual a C sobre D igual a E sobre F, ¿sí? Disculpen, acá sería, sí, está bien, igual, y continuamos hasta una proporción geométrica P sobre K, ¿sí? Entonces, esta propiedad número 2 me indica que yo puedo multiplicar los numeradores o también llamados antecedentes, dividirlo entre los denominadores y sería igual a la constante elevado a un exponente. Este exponente va a ser la cantidad de razones que vamos a igualar. Cantidad de razones o vamos a entenderlo como fracciones, ¿sí? Si vamos a multiplicar en este caso, si consideramos solamente 3 fracciones, entonces podemos decir un ejemplo: A por C por E entre B por D por F sería igual a la constante, como son 3 fracciones, sería K elevado al cubo, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo vamos a ir utilizándolo después. Bien.
Ok, continuamos. Ahora una variación de este tipo de razones. Tenemos un caso especial, serie de razones equivalentes continuas. Una serie de razones equivalentes continuas muestra la siguiente forma. A ver, miren aquí. Tenemos siempre la igualdad de fracciones, pero aquí hay algo que resaltar. Miren, ve. El antecedente anterior, el consecuente de la primera razón geométrica es igual al antecedente de la siguiente, ¿sí? Miren, antecedente es consecuente igual al primer elemento, ¿no? De la siguiente fracción. En resumen, estos valores van a ser iguales, ¿no? Sí. Entonces, cuando tengamos de esta manera que la siguiente fracción, estos valores vamos a tener que son iguales, ¿sí? Estamos frente a una serie de razones equivalentes continuas. Entonces vamos a hacer de alguna manera decir, cálculo de algunas fórmulas, ¿no? Decimos entonces partimos de esta igualdad. Decimos D sobre E es igual al valor de K. Por lo tanto, este valor E va a pasar a multiplicar. D va a ser igual a E por K. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Creo que vamos a utilizar el material. Así, mejor ahí. Tenemos ahí entonces. D va a ser igual a E por K. Ahora, igualando también tenemos C sobre D también va a ser igual a K. Entonces, C va a ser igual a D por K. Si C es igual a D por K y ya sabemos que el valor de D es igual a E por K, lo vamos a reemplazar. Pues. Vamos a tener entonces E por K, K por K, K al cuadrado. ¿Sí? Luego, el valor de B es igual a C por K, pero el valor de C ya lo conocemos, es A por K al cuadrado. Multiplicado por otra K, E por K al cubo. Tenemos el valor de A es igual a B por K. El valor de B ya lo conocemos, que es E por K al cubo. Lo tenemos aquí. Multiplicado por K, vamos a tener K al cubo por K, K a la cuarta. Entonces, podemos decir que el valor de D es igual a E por K, el valor de C es E por K al cuadrado, el valor de B es igual a E por K al cubo y el valor de A es igual a E por K a la cuarta. Bien, hasta este momento hemos llegado con la explicación de la parte teórica del tema razones y proporciones. Si es que hubiera alguna duda en cuanto a ello, lo vamos a esclarecer viendo los ejemplos. Les pido por favor pues continuar suscribiéndose a su canal Perú Mate de su servidor César Briones González. Esto apoyará pues a que continuemos haciendo este trabajo, ¿sí?, de acompañamiento a los estudiantes en cuanto a matemática. No olviden pues suscribirse, darle like y dejar sus comentarios al pie de este video. Chao, hasta otra oportunidad, chicos. Chao.